Hola a todos. En este video, vamos a analizar el circuito del problema 1 del capítulo 3 del libro Análisis de circuitos en ingeniería del autor William Haidt en su octava edición. En este ejercicio se nos pide identificar los nodos, los elementos y las ramas del circuito. Estos conceptos son clave para entender cómo se comporta el circuito. Empecemos hablando de los nodos. Un nodo es un punto de conexión en el circuito donde se unen dos o más elementos. En este circuito, podemos ver varios puntos de conexión. Analicemos cuidadosamente para determinar cuántos nodos tiene el circuito. Tenemos los siguientes nodos: el nodo izquierdo donde se conecta la fuente de corriente de 5 amperios y la resistencia de 1.5 ohms, el nodo donde se conectan las resistencias de 1.5, 2 y 14 ohms, el nodo donde se conectan las resistencias de 2, 5 y 4 ohms, el nodo donde se conecta la resistencia de 5 ohms y la fuente de corriente de 2 amperios y el nodo inferior. Estos nodos son los puntos donde se conectan las resistencias y las fuentes de corriente de este circuito. En total tenemos 5 nodos. Ahora, pasemos a los elementos. Un elemento en un circuito es cualquier componente que transporta corriente o tiene una función eléctrica, como resistencias y fuentes de corriente o voltaje. En este caso, tenemos un total de 7 elementos. Una fuente de corriente de 5 amperios. Una resistencia de 1.5 ohms. Una resistencia de 14 ohms. Una resistencia de 2 ohms. Una resistencia de 4 ohms. Una resistencia de 5 ohms. Y finalmente, otra fuente de corriente de 2 amperios. Por último, vamos a identificar las ramas. Una rama es un camino en el circuito entre dos nodos donde se encuentra un solo elemento del circuito. Como información relevante, tenemos que mencionar que el número de ramas en un circuito es igual al número de elementos del circuito. Para determinar el número de ramas, primero numeraremos los nodos mencionados inicialmente, entonces las ramas las podemos describir así. La rama que une el nodo 1 y el nodo 5 y que contiene a la fuente de 5 amperios. La rama que une al nodo 1 con el nodo 2 y que contiene la resistencia de 1.5 ohms. La rama que une al nodo 2 con el nodo 5 y que contiene la resistencia de 14 ohms. La rama que une al nodo 2 con el nodo 3 y que contiene la resistencia de 2 ohms. La rama que une al nodo 3 con el nodo 5 y que contiene la resistencia de 4 ohms. La rama que une al nodo 3 con el nodo 4 y que contiene la resistencia de 5 ohms. Y por último, la rama que une al nodo 4 con el nodo 5 y que contiene a la fuente de 2 amperios. En resumen, tenemos entonces un número igual de ramas que de elementos, que en total son 7. Estos conceptos de nodos, elementos y ramas son esenciales para realizar un análisis más profundo de los circuitos. En videos futuros, aplicaremos estos conceptos para resolver diferentes problemas. Gracias por ver este video. Si tienes alguna duda, comentario o quieres que resolvamos otro ejercicio de este u otro libro, no olvides decirlo en la casilla de abajo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.